Capítulo 33. Los medios de circulación en el sistema de crédito. El gran regulador del ritmo de la circulación es el crédito. Así se explica por qué las crisis agudas del mercado del dinero suelen coincidir con la abundancia de la circulación de Current Theory Reviewed, página 65. Esto debe entenderse en dos sentidos. En primer lugar, todos los métodos que ahorran medios de circulación se basan en el crédito. En segundo lugar, tomemos, por ejemplo, un billete de 500 libras esterlinas. A se lo entrega hoy a B en pago de una letra de cambio. B lo deposita el mismo día en su banco, el cual descuenta con él, siempre el mismo día, una letra de cambio, a favor de C. C la paga a su banco, este la pasa al bill broker para que la descuente, etc. La celeridad con que circula aquí el billete de banco como medio de compras y de pagos se halla condicionada por la celeridad, con que retorna siempre a alguien en forma de depósito, para pasa de nuevo a otro en forma de préstamo. La simple economía de medios de circulación aparece desarrollada hasta el máximo en la clearing house, en el simple intercambio de letras vencidas y en la función predominante del dinero como medio de pago simplemente para saldar las diferencias. Pero la existencia de estas letras descansa, a su vez, sobre el crédito que se conceden mutuamente los industriales y comerciantes. Retirad este crédito y disminuirá enseguida el número de letras de cambio, sobre todo el de las libradas a larga vista, y con ellas la eficacia de este método de compensación. Y esta economía, que consiste en eliminar el dinero de los actos de circulación y que se basa íntegramente en la función del dinero como medio de pago, la cual descansa, a su vez, sobre el crédito, solo puede ser, si prescindimos de la técnica más o menos desarrollada en cuanto a la concentración de estos pagos, de dos clases. Los créditos mutuos, representados por letras de cambio o cheques, se compensan unas veces en manos del mismo banquero, que se limita a transcribir el crédito de la cuenta de un cliente a la de otro, y otras veces entre distintos banqueros. La concentración de 8 a 10 millones de letras de cambio en manos de un bill broker, por ejemplo, en manos de la firma Overend, Gurney & Co. Fue uno de los medios principales empleados para ampliar localmente la escala de esta compensación. Esta economía aumenta la eficacia del medio de circulación, puesto que, gracias a ella, basta con una pequeña cantidad de él para el simple saldo de la balanza. De otra parte, el ritmo del dinero que funciona como medio de circulación, lo cual es también una manera de economizarlo, depende íntegramente de la corriente de las compras y las ventas, o bien de la concatenación de los pagos, siempre y cuando que se efectúen unos tras otros en dinero. Pero el crédito sirve de vehículo para ello y activa así el ritmo de la circulación. Cada moneda solo puede circular, por ejemplo, 5 veces y permanece más tiempo en cada mano, como simple medio de circulación, sin la interposición del crédito, si A, su primitivo poseedor, compra a B, B a C, C a D, D a I a F, es decir, si su paso de una mano a otra se efectúa solamente por medio de compras y ventas reales. Pero si B deposita en poder de su banquero el dinero recibido de A en pago y el banquero se lo entrega a C como descuento de una letra, C compra a D, este lo deposita en su banco y el banco se lo presta a E, el cual compra a F, tendremos que su ritmo como simple medio de circulación, medio de compra, se opera a través de varias operaciones de crédito. El depósito que B efectúa en su banco y el descuento que éste hace a C, el depósito de B en poder de su banquero y el descuento de éste a favor de E, o sean, 4 operaciones de crédito. Sin estas operaciones de crédito, no habría podido operar la misma moneda 5 compras seguidas en un período de tiempo dado. El hecho de que cambie de mano sin que medien operaciones de compra y venta reales, como depósito y descuento, es lo que viene aquí a acelerar su circulación en una serie de operaciones reales y efectivas de cambio. Ya hemos visto más arriba cómo el mismo billete de banco puede crear depósitos en poder de diferentes banqueros. También puede crear distintos depósitos en manos de un solo banquero. Este descuenta con el billete depositado por A la letra de cambio de B, B paga a C y C deposita el mismo billete en el mismo banco, el cual lo invierte. Ya pusimos de manifiesto al estudiar la circulación simple del dinero, libro 1, capitán 3 pp. 83-84, que la masa del dinero realmente circulante, partiendo como de factores dados del ritmo de circulación y de la economía de los pagos, se determina por los precios de las mercancías y la masa de las transacciones. Y la misma ley rige para la circulación fiduciaria.
En el cuadro siguiente se indican las cifras medias anuales de los billetes del Banco de Inglaterra para cada año, en la medida en que se hallan en manos del público y, concretamente, los billetes de 5 y 10 libras, los de 20 a 100 y los de importes superiores, de 200 a 1000 libras, así como el porcentaje que dentro de la circulación total representa cada una de estas categorías. Las cifras expresan millares. Ben Katz. 1858, p. 26. El total de los billetes de banco en circulación aumenta, pues, de un modo positivo de 1844 a 1857, a pesar de haber ascendido a más del doble el tráfico comprobado por exportaciones e importaciones. Los billetes pequeños de 5 y 10 libras aumentan, como indica el cuadro, de 9.263.000 libras esterlinas en 1844 a 10.659.000 libras en 1857. Y esto ocurre simultáneamente con el aumento de la circulación oro, que se acentúa considerablemente por estos mismos años. En cambio, se registra un descenso de los billetes de cantidades superiores, de 200 a 1000 libras, descenso que es de 5.856.000 libras esterlinas en 1852 a 3.241.000 libras en 1857 y que representa, por tanto, una disminución de más de 2,5 millones. Esto se explica del modo siguiente. El 8 de junio de 1854, los bancos privados de Londres dieron entrada en la organización de la Clearing House a los bancos por acciones y, poco después, se organizó el clearing final en el Banco de Inglaterra. Los saldos diarios se liquidan mediante transferencias en las cuentas corrientes que en el Banco de Inglaterra tienen abiertas los distintos bancos. Este sistema hace que sean inútiles los billetes por cantidades altas de que los bancos se vayan anteriormente para cubrir saldos respectivos. Ben Katz, 1858, p. 5. ¿Hasta qué punto se reduce a un mínimo el empleo del dinero en el comercio al por mayor? Lo demuestra el cuadro que reproducimos en el libro 1, capítulo 3, nota 55 p. 104 y que fue facilitado a la comisión bancaria por Morrison, Dillon y Co. Una de las más importantes casas de Londres, de esas en que un comerciante al por menor puede adquirir todas sus existencias de mercancías. Según el testimonio de W. Newmarch ante la comisión, Ben Katz, 1857, núm. 1741, había otros factores que contribuían también al ahorro de medios de circulación. La tarifa de un penique para el franqueo de las cartas, los ferrocarriles, los telégrafos, en una palabra, los progresos de los medios de comunicación, lo que permite que Inglaterra, con el mismo volumen aproximado de circulación de billetes de banco, pueda realizar ahora un volumen 5 a 6 veces mayor de negocios que antes. A ello contribuyó también esencialmente, según el dicho testimonio, el hecho de haber sido eliminados de la circulación los billetes de más de 10 libras. Newmarch considera esto como una explicación natural del hecho de que en Escocia e Irlanda, donde circulan también billetes de 1 libra, haya aumentado en un 31% aproximadamente la circulación de billetes de banco, 1741. Indica como cifra de circulación total de billetes de banco en el Reino Unido, incluyendo los billetes de 1 libra, 39 millones de libras esterlinas, 1749. La circulación de oro igual 70 millones de libras, 1750. En Escocia, la circulación de billetes de banco fue de 3.120.000 de libras esterlinas en 1834, de 3.020.000 en 1844 y de 4.050.000 en 1854, 1752. Ya esto, por sí solo, indica que no está, ni mucho menos, al alcance de los bancos de emisión multiplicar el número de billetes en circulación, siempre y cuando que estos billetes sean convertibles en dinero a la vista. Aquí no se habla para nada de papel moneda inconvertible. Los billetes de banco inconvertibles solo pueden funcionar como medio general de circulación allí donde se hayan respaldados de hecho por el crédito del Estado, como, por ejemplo, ocurre actualmente en Rusia. Esto los coloca bajo la acción de las leyes que rigen el papel moneda de estado inconvertible que han sido estudiadas ya, libro 1, capítulo 3, 2, c. La moneda. El signo de valor pp. 89 ss. Fe. La cantidad de billetes en circulación se rige por las necesidades del comercio, y cada billete superfluo retorna inmediatamente a las manos del que lo emite.
Y como en Inglaterra solo los billetes del Banco de Inglaterra circulan con carácter general como medio legal de pago, podemos prescindir aquí de la circulación insignificante y puramente local de los billetes emitidos por los bancos provinciales. El señor Neave, gobernador del Banco de Inglaterra, declara ante el Bench Committee, Núm. 947. Pregunta. ¿Sostiene usted que, cualesquiera que sean las medidas que adopte, el importe de los billetes que se hallan en manos del público es siempre el mismo, o sean, 20 millones de libras esterlinas, aproximadamente? En tiempos normales, las necesidades del público parecen exigir unos 20 millones. En ciertas épocas del año, que se repiten periódicamente, esta cifra aumenta en 1 o 1,5 millones. Si el público necesita más, puede obtenerlo siempre, como he dicho, del Banco de Inglaterra 948. Decía usted que durante el pánico el público no quería permitirles reducir la cantidad de billetes en circulación. ¿Querría usted razonar esto? En épocas de pánico, el público tiene, a mi juicio, plenos poderes para obtener billetes de banco. Y, naturalmente, mientras el banco se haya obligado por un deber, el público puede, al amparo de él, recibir del banco estos billetes 949. Al parecer el Banco de Inglaterra necesita tener en circulación constantemente unos 20 millones en billetes, menos 20 millones en manos del público. La cifra varía. Unas veces son 18,5 millones, otras veces 19 o 20, pero como término medio puede usted poner de 19 o 20 millones. Declaraciones de Thomas Tooke ante la Comisión de la Cámara de los Lores sobre la Commercial Distress, Crisis Comercial, 1848, 57. p. 347, núm. 3094. El banco no puede aumentar a su antojo la cantidad de billetes que circula entre el público. Lo que sí puede hacer, pero solo por medio de una operación muy violenta, es reclucirla. J.C. Wright, con 30 años de actuación como banquero en Nottingham, después de explicar en detalle la imposibilidad de que los bancos provinciales nunca mantengan en circulación más billetes de los que el público necesita y desea, dice refiriéndose a los billetes del Banco de Inglaterra, Commercial Distress, 1848, 57, núm. 2844. No conozco ningún límite a la emisión de billetes por parte del Banco de Inglaterra, pero todo aquello en que exceda a las necesidades de la circulación pasa a los depósitos, adoptando así otra forma. Y esto mismo es aplicable a Escocia, donde apenas circula más que papel, pues aquí, al igual que en Irlanda, están autorizados también los billetes de 1 libra y de Scotch Gold. Kennedy, director de un banco escocés, declara que los bancos no podrían siquiera reducir su circulación de billetes y opina que mientras las operaciones comerciales interiores requieran billetes u oro para poder realizarse, los banqueros tendrán que suministrar los medios de circulación necesarios para alimentar estas operaciones, ya sea a instancia de sus depositantes o de otro modo. Los bancos escoceses pueden restringir sus operaciones, pero no pueden ejercer ningún control sobre su emisión de billetes L. C. Nums. 3446, 48. Y en términos parecidos se expresa Anderson, director de la Unión Bank of Scotland, L.C., núm. 3578. Impide el sistema del intercambio mutuo de billetes, entre los bancos escoceses, que un banco emita más billetes de los necesarios. Sí. Pero tenemos un medio más eficaz que el intercambio de billetes, que, en realidad, no tiene nada que ver con esto, aunque asegura la circulación de los billetes de cualquier banco por toda Escocia, y es la práctica general existente en Escocia de tener una cuenta corriente en un banco. Todo el que cuenta con algún dinero tiene una cuenta en un banco, en la que ingresa diariamente el dinero que no necesita de momento, lo cual hace que al final de cada día de operaciones se concentre en los bancos todo el dinero, con excepción de lo que cada cual lleva en su bolsillo. Y lo mismo ocurre en Irlanda, según lo que declaran el gobernador del Banco de Irlanda, McDonnell, y el director del Provincial Bank of Ireland, Murray, ante la misma comisión. La circulación de billetes no es tan solo independiente de la voluntad del Banco de Inglaterra, sino también del estado de las reservas oro en los sótanos del banco, el cual asegura la convertibilidad de los billetes emitidos. El 18 de septiembre de 1846, la circulación de billetes del Banco de Inglaterra ascendía a 20.900.000 libras esterlinas y su reserva metálica era de 16.273.000 libras. El 5 de abril de 1847, la circulación era de 20.715.000 libras y la reserva metálica de 10.246.000.
Es decir que, a pesar de haberse explotado 6 millones de libras de oro y plata, la circulación de billetes de banco no se redujo. J. G. Kinear, The Crisis and the Currency, Londres, 1847, p. 5. Huelga decir, sin embargo, que esto solo rige bajo las condiciones actualmente existentes en Inglaterra, y aún así siempre y cuando que las leyes no dispongan otra cosa acerca de la proporción entre la emisión de billetes y las reservas metálicas. Son, pues, las necesidades del comercio y solo ellas las que influyen en la cantidad del dinero circulante, billetes de banco y oro. Y a este propósito hay que tener en cuenta en primer lugar las fluctuaciones periódicas que se repiten todos los años, cualquiera que sea el estado general de los negocios, de tal modo que desde hace 20 años la circulación es en determinados meses alta y en otros baja, mientras que en ciertos meses presenta un nivel medio. Newmarch, Ben Katz, 1857, Num. 1650. Así, todos los años, en el mes de agosto, salen del Banco de Inglaterra a la circulación interior, para pagar los gastos de la cosecha, varios millones, la mayor parte de ellos en oro. Como se trata fundamentalmente de atender al pago de salarios, no son muy aptos para estos fines. En cuanto a Inglaterra, los billetes de banco. Antes de final de año, todo este dinero retorna a las arcas del Banco de Inglaterra. En Escocia apenas circulan más que billetes de a libra en soberanos, por tanto, la circulación de billetes de banco se dilata en unos 3 o 4 millones al presentarse estas situaciones, que se dan 2 veces al año, en mayo y en noviembre. Semanas después se inicia ya el reflujo y al mes ha retornado todo el dinero. Anderson, Comercial Distress, 1849, 57, nums. 3595, 3600. La circulación de billetes del Banco de Inglaterra experimenta también una oscilación trimestral, provocada por el pago trimestral de los dividendos, es decir, de los intereses de la deuda pública, que hace que empiece retirándose de la circulación una parte de los billetes de banco, para luego volver a circular entre el público, retornándose enseguida a su punto de partida. Wegelin, Ben Katz, 1857. Num. 38, calcula en 2,5 millones la cifra de la oscilación que esto determina en cuanto a la circulación de billetes. En cambio, el señor Chapman, de la conocida firma Overend, Gurney & Co. cifra en proporciones mucho más altas la perturbación causada en el mercado del dinero por este factor a que nos referimos. Si retira usted de la circulación 6 o 7 millones para impuestos, con el fin de hacer frente al pago de dividendos, tiene que haber necesariamente alguien que facilite mientras tanto esta cantidad. Ben Katz, 1857, Num. 5196. Mucho más importantes y sostenidas son las fluctuaciones en cuanto al volumen del medio circulante que corresponder a las diversas fases del ciclo industrial. Oigamos lo que dice acerca de esto otro asociado de aquella firma, el venerable cuáquero Samuel Gurney, en Comercial Distress, 1848, 57, Num. 2645. A fines de octubre, de 1847, se hallaban en manos del público 20.800.000 libras esterlinas en billetes de banco. Era muy difícil, por aquel entonces, obtener billetes de banco en el mercado del dinero. Se debía ello al temor general de que no sería posible procurárselos por virtud de la restricción impuesta por la ley bancaria de 1844. Actualmente, es decir, en marzo de 1848, los billetes de banco que se hallan en manos del público ascienden a 17.700.000 libras esterlinas, pero como ahora no existe ninguna alarma comercial, esta cantidad es más de la necesaria. 2.650. El importe de los billetes de banco, que se hallan fuera de la custodia del Banco de Inglaterra constituye un exponente absolutamente insuficiente del estado activo de la circulación, si al mismo tiempo no se tiene en cuenta, el estado del mundo comercial y del crédito. 2651. La sensación de que el importe actual de la circulación que se halla en manos del público es más de la necesaria responde en gran medida a nuestra situación actual de gran estancamiento. Si rigiesen precios altos y los negocios estuviesen animados, los 17.700.000 libras esterlinas nos producirían una sensación de escasez. Mientras el estado de los negocios sea tal que los adelantos hechos se reembolsen regularmente y el crédito permanezca también inalterable, la expansión y la contracción de la circulación se ajustarán sencillamente a las necesidades de los industriales y los comerciantes.
Como, al menos en Inglaterra, el oro no desempeña ningún papel en el comercio al por mayor y la circulación de oro, prescindiendo de las fluctuaciones que se producen en distintas épocas del año, puede ser considerada como una magnitud relativamente constante durante largo tiempo, tenemos que la circulación de billetes del Banco de Inglaterra constituye un barómetro bastante exacto de estos cambios. En los períodos de calma que suceden a las crisis se reduce al mínimo la circulación y al reanimarse la demanda se produce también una gran apetencia de medios de circulación, que se acentúa a medida que crece la prosperidad. La masa de medios de circulación llega a su apogeo en los períodos de exceso de tensión y de superespeculación, pero enseguida vuelve a estallar la crisis y de la noche a la mañana desaparecen del mercado los billetes de banco que la víspera circulaban en tal abundancia, y con ellos se esfuman los descontadores de letras, los que concedían adelantos sobre títulos y valores, los compradores de mercancías. El Banco de Inglaterra tiene que acudir en socorro y remedio de estos males, pero sus fuerzas se agotan también enseguida, pues la ley bancaria de 1844 le obliga a restringir su circulación de billetes de banco precisamente en el momento en que todo el mundo clama por billetes, en que los que poseen mercancías no pueden venderlas y tienen, sin embargo, que pagar y están dispuestos a hacer todos los sacrificios con tal de obtener papel moneda. Durante la alarma, dice el banquero Warwick, citado más arriba, en Commercial Distress, 1848-57, núm. 2930, el país necesita el doble de medios de circulación que en épocas normales, porque los absorben los banqueros y otras personas. En cuanto estalla la crisis, ya solo interesan los medios de pago. Y como todo el mundo depende de los demás para obtenerlos y nadie sabe si el otro estará en condiciones de pagar al llegar el día del vencimiento, se desata un verdadero pugilato para apoderarse de los medios de pago existentes en el mercado, es decir, de los billetes de banco. Todos se dedican a acumular cuantos pueden obtener, con lo cual los billetes desaparecen de la circulación en el preciso instante en que más se necesitan. Samuel Gurney, en Commercial Distress, 1848-57, núm. 1116, cifra en 4 a 5 millones de libras esterlinas la cantidad de billetes de banco que en octubre de 1847, en un momento de pánico, se retiraron de la circulación. F.E. Singularmente interesante es, en este respecto, el interrogatorio del socio de Gurney, del ya citado Chapman, ante el Benn Comité de 1857. Reproduciremos en el contexto la parte fundamental de sus declaraciones, si bien algunos de los puntos tocados en ellas habrán de ser tratados por nosotros más adelante. El señor Chapman manifiesta lo siguiente. 4963. No tengo reparo en decir que no me parece conveniente que el mercado de dinero se halle en manos de cualquier capitalista individual, como algunos que hay en Londres, el cual pueda provocar una escasez enorme de dinero y una crisis, precisamente en los momentos en que desciende considerablemente la circulación, y esto es posible, pues existe más de un capitalista que puede retirar 1 o 2 millones de libras esterlinas de la masa de medios de circulación, si con ello se beneficia 4965. Un gran especulador puede vender consolidados por valor de 1 o 2 millones, retirando así el dinero del mercado. Algo parecido a esto ha ocurrido no hace mucho, y ello produce una crisis extraordinariamente violenta. P. 471. 4967. Los billetes de banco son, en estos casos, evidentemente improductivos. Pero esto no les preocupa, con tal de conseguir una gran finalidad. Su gran finalidad consiste en hacer que suban los precios de los valores, en producir una crisis de dinero, y tienen en sus manos todos los medios para conseguirlo. Un ejemplo. Una mañana, existía una gran demanda de dinero en la bolsa de valores. Nadie sabía las causas de ello. Alguien propuso a Chapman que le prestase 50.000 libras esterlinas al 7%. Chapman estaba asombrado, pues su tipo de interés era mucho más bajo. Aceptó. Poco después, volvió a verle la misma persona y contrató otro préstamo de 50.000 libras al 700%, enseguida otro de 100.000 al 8%, y aún pretendía obtener otra cantidad al 800%. Pero, al llegar aquí, a Chapman le entró miedo. Más tarde, se averiguó que había sido retirada del mercado una importante suma de dinero. Pero, dice Chapman, presté a pesar de ello una suma considerable al 8%, y no fui más allá porque sentí miedo. No tenía idea de lo que podía venir después.
No debe olvidarse que, aunque al parecer permanezcan de un modo bastante constante 19 a 20 millones de libras en manos del público, de un lado la parte de estos billetes que circula de un modo real y, de otro lado, la parte que se halla ociosa, atesorada como reserva en poder de los bancos, varían entre sí constantemente y en proporciones considerables. Si esta reserva es grande y, por tanto, la circulación real baja, esto quiere decir, desde el punto de vista del mercado de dinero, que la circulación está colmada, the circulation is full, money is plentiful. Si la reserva es pequeña y, por consiguiente, la circulación real se halla colmada, el mercado de dinero dice de esta que es baja, the circulation is low, money is scarce. Es decir, es baja la cantidad del capital de préstamo ocioso. La expansión o la contracción reales de la circulación, independientes de las fases del ciclo industrial, pero de tal modo que la cantidad que el público necesita siga siendo la misma, solo se producen por motivos técnicos, por ejemplo, en los momentos en que vence el plazo para pagar los impuestos o los intereses de la deuda pública. El pago de los impuestos hace que afluyan a las arcas del Banco de Inglaterra billetes de banco y oro en cantidad superior a la normal, contrayéndose de hecho la circulación, sin tener en cuenta las necesidades de esta. Y al revés, cuando se pagan los dividendos de la deuda pública. En el primer caso, se contraen préstamos en el banco para obtener medios de circulación. En el segundo caso, baja el tipo de interés de los bancos privados a causa del aumento momentáneo de sus reservas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la masa absoluta de los medios de circulación, sino que guarda relación simplemente con la firma bancaria que lanza al mercado estos medios de circulación y para la que este proceso se presenta como un proceso de enajenación de capital de préstamo, embolsándose, por tanto, la ganancia correspondiente. En un caso, se produce un desplazamiento puramente temporal del medio circulante, que el Banco de Inglaterra compensa haciendo adelantos a corto plazo y con un interés bajo poco antes de que llegue el vencimiento de los impuestos trimestrales y de los dividendos también trimestrales. Y estos billetes excedentes así emitidos llenan por el momento la laguna producida por el pago de los impuestos, mientras que su retorno al banco hace que refluya poco después la plétora de billetes que lanza al público el pago de los dividendos. En el otro caso, el que la circulación sea baja o se halle colmada no significa más que una distinta distribución de la misma masa de medios de circulación en circulación activa y depósitos, es decir, en instrumentos de préstamos. Por otra parte, cuando aumenta el número de billetes emitidos a cambio del oro que afluye, por ejemplo, al Banco de Inglaterra, estos billetes ayudan a realizar los descuentos fuera del banco y refluyen a él a través de los pagos de los préstamos, con lo cual la masa absoluta de los billetes circulantes solo aumenta momentáneamente. Si la circulación se halla colmada por razón de la extensión de los negocios, cosa que también es posible a base de precios relativamente bajos, el tipo de interés puede ser relativamente alto por la demanda de capital de préstamo a consecuencia del alza de las ganancias y del incremento de nuevas inversiones. Si la circulación es baja por razón de la contracción de los negocios o bien por la gran fluidez del crédito, el tipo de interés puede ser también bajo aunque los precios sean altos. Véase Hubbard. La cantidad absoluta de la circulación solo influye de un modo determinante sobre el tipo de interés en épocas de crisis. En estos casos, pueden ocurrir dos cosas. Una es que la demanda de circulación colmada solo exprese la demanda de medios de atesoramiento, prescindiendo del ritmo amortiguado con que circula el dinero y con que las mismas monedas se convierten constantemente en capital de préstamo, por razón de la falta de crédito, como ocurrió en 1847, en que la derogación de la ley bancaria no ocasionó ninguna expansión de la circulación, pero bastó, sin embargo, para sacar de nuevo a la luz y lanzar a la circulación los billetes acumulados. Otra es que, en algunas circunstancias, se necesiten realmente más medios de circulación, como sucedió en 1857, en que la circulación aumentó realmente durante algún tiempo, después de la derogación de la ley bancaria. Fuera de estos casos, la masa absoluta de la circulación no influye sobre el tipo de interés, ya que, en primer lugar, partiendo de la economía y el ritmo de la circulación como de factores dados, esta se halla determinada por los precios de las mercancías y la masa de las transacciones, de estos dos factores, uno neutraliza casi siempre los efectos del otro, y, finalmente, por el estado del crédito mientras que la inversa no es verdadera. La masa en circulación no determina el estado del crédito. Y en segundo lugar, no existe una relación entre los precios de las mercancías y el interés.
Durante la vigencia del Bond Restriction Act, 1797-1820, se produjo una plétora de currency y el tipo de interés era siempre mucho más alto que desde la reanudación de los pagos al contado. Más tarde, volvió a descender rápidamente al restringirse la emisión de billetes de banco y subir el curso del cambio. En 1822, 1823 y 1832, la circulación general era baja y bajó también el tipo de interés. En 1824, 1825 y 1836, la circulación era alta y el tipo de interés subió. En el verano de 1830, la circulación era alta y el tipo de interés bajó. Desde los descubrimientos de las minas auríferas, se ha expansionado la circulación de dinero en toda Europa y ha subido el tipo de interés. Por tanto, este no depende de la masa de dinero circulante. Donde mejor se manifiesta la diferencia entre la emisión de medios de circulación y los préstamos de capitales en el verdadero proceso de reproducción. Al estudiarlo, libro 2, sección 3, hemos visto el intercambio que se establece entre los diversos elementos que forman la producción. Por ejemplo, el capital variable se halla formado, objetivamente, por los medios de subsistencia de los obreros, por una parte del propio producto de estos. Pero se les ha ido abonando fragmentariamente en dinero. Este dinero tiene que ser adelantado por el capitalista y el que a la semana siguiente pueda desembolsar el nuevo capital variable empleando para ello de nuevo el dinero desembolsado en la semana anterior, dependerá en gran parte de la organización del sistema de crédito. Y lo mismo ocurre en cuanto a los actos de intercambio entre los distintos elementos que integran un capital social en su conjunto, por ejemplo, entre los artículos de consumo y los medios de producción de artículos de consumo. El dinero para ponerlos en circulación tiene que ser adelantado, como sabemos, por una de las partes entre las que se efectúa el intercambio o por ambas al mismo tiempo. Este dinero permanece en la circulación, pero después de realizado el intercambio retorna siempre a aquel que lo desembolsó, puesto que lo ha adelantado rebasando su capital industrial realmente en activo, véase libro 2, Capitán 20 pp. 390, 400. Al desarrollarse el sistema de crédito y concentrarse el dinero en manos de los bancos, son estos, nominalmente al menos, quienes lo adelantan. Estos adelantos se refieren solamente al dinero que se halla en circulación. Son anticipos de circulación y no anticipos de capitales circulantes. Chapman Ben Katz 1857. 5062. Puede haber épocas en que los billetes de banco que se hallan en manos del público representen una gran cantidad y, sin embargo, sea imposible conseguir ninguno. El dinero existe también en los momentos de pánico. Pero todo el mundo se guarda mucho de convertirlo en capital, en dinero susceptible de ser prestado. Todo el mundo lo conserva disponible para las necesidades reales de pago. 5099. Los bancos de los distritos agrícolas les envían a ustedes y a otras firmas de Londres sus sobrantes ociosos. Sí, 5100. A su vez, los distritos fabriles de Lancashire y Yorkshire les dan a ustedes letras a descontar para sus fines comerciales. Sí, 5101. Es decir, que de ese modo el dinero sobrante en una parte del país se pone al servicio de las necesidades de otra parte del país. Exactamente. Chapman dice que la práctica de los bancos de invertir su capital dinero sobrante por breve tiempo en la compra de consolidados y de bonos del tesoro ha disminuido mucho en los últimos tiempos, desde que se acostumbra a prestar este dinero ad call, de un día para otro, con la obligación de devolverlo cuando el prestamista lo reclame. Él mismo considera altamente perjudicial para su negocio la compra de esa clase de valores. Por eso prefiere invertirlo en buenas letras, una parte de las cuales vence diariamente, lo que le permite saber en todo momento con cuánto dinero líquido puede contar cada día. 5001, 5005. El mismo aumento de las exportaciones se presenta más o menos para cada país, sobre todo para el país que concede el crédito, como una exigencia creciente que pesa sobre el mercado interior de dinero, pero que solo se siente como tal en épocas de crisis. En períodos de aumento de las exportaciones, las mercancías inglesas enviadas en consignación se cubren generalmente con letras a largo plazo libradas por los fabricantes contra los comerciantes exportadores. 5126. 5127. No es frecuente el caso de que exista un convenio por virtud del cual estas letras se renuevan de tiempo en tiempo. Chapman. Esta es una cosa que nos ocultan, pues no aceptaríamos ninguna letra así. Seguramente ocurrirá eso, pero nada puedo decir acerca de ello. El inocente Chapman. 5129.
Cuando se produce un gran aumento de las exportaciones hasta de 20 millones de libras, como ha ocurrido solamente en un año, en el año anterior, ¿no se traduce eso por sí mismo en una gran demanda de capital para el descuento de las letras que representan estas exportaciones? Indudablemente 5130. Como Inglaterra suele conceder crédito al extranjero para todas sus exportaciones, ¿no condicionará esto la absorción de un capital adicional correspondiente durante el tiempo en que esta situación se mantenga? Inglaterra concede enormes créditos, pero a cambio de ello recibe a crédito sus materias primas. De Norteamérica giran siempre sobre nosotros a 60 días y de otros países a 90. Nosotros, por nuestra parte, abrimos crédito a los otros. Cuando enviamos mercancías a Alemania, concedemos de 2 a 3 meses. Wilson pregunta a Chapman, 5131, si contra estas materias primas y mercancías coloniales importadas no se libran letras contra Inglaterra ya en el momento de embarcarlas y si estas letras no se reciben con los documentos de embarque. Chapman cree que sí, pero dice que no está enterado de estas operaciones comerciales y que debe consultarse a agentes peritas en la materia. En las exportaciones a los Estados Unidos, dice Chapman, las mercancías se simbolizan en tránsito 5133. Con esta jerga quiere decir que el comerciante inglés de exportación gira letras a 4 meses contra estas mercancías sobre una de las grandes firmas bancarias norteamericanas, cubriéndose el banco en los Estados Unidos. 5136. Cuando se trata de países lejanos, no suele dirigir las operaciones el comerciante, el cual espera por su capital hasta que se venden las mercancías. Puede que existan casas tan ricas por sus propios medios que estén en condiciones de invertir su propio capital sin que se les adelante nada a cuenta de las mercancías. Pero, en la mayor parte de los casos, estas mercancías se convierten en dinero anticipado mediante letras aceptadas por firmas conocidas 5137. Estas casas se hallan establecidas, en Londres, Liverpool y en otros sitios 5138. No significa, por tanto, ninguna diferencia al que el fabricante tenga que poner su propio dinero o el que encuentre en Londres o Liverpool un comerciante que se encargue de adelantarlo. Exactamente. El fabricante no tiene nada que ver con esto, salvo en unos pocos casos en 1847, por el contrario, en casi todos. Un comerciante en artículos fabricados, en Manchester, por ejemplo, compra mercancías y las embarca por mediación de una casa respetable de Londres. Tan pronto como la casa de Londres se convence de que todo ha sido embalado como se convino, gira letras a 6 meses sobre la casa de Londres contra estas mercancías destinadas a la India, a China o a donde sea. Enseguida interviene el mundo bancario y le descuenta estas letras. De este modo, cuando llega el día en que tiene que pagar las mercancías en cuestión, tiene ya el dinero dispuesto, gracias al descuento de aquellas letras 5139. Pero, aunque tenga el dinero, ¿no ha tenido que adelantarlo el banquero? El banquero tiene las letras, pues las ha comprado. Invierte su capital bancario en esta forma, es decir, para descontar letras comerciales, lo cual quiere decir que tampoco Chapman considera el descuento de letras como un anticipo, sino como una compra de mercancías. FE 5140. Pero esto constituye a pesar de todo, una parte de las exigencias que recaen sobre el mercado del dinero de Londres, ¿no es así? Indudablemente. En esto consiste la ocupación esencial del mercado del dinero y del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra se siente tan satisfecho con recibir estas letras como nosotros, pues sabe que son una buena inversión 5141. De este modo, a medida que aumentan las exportaciones, aumenta también la demanda en el mercado del dinero. A medida que aumenta la prosperidad del país, nosotros, es decir, los Chapmans, la compartimos 5142. Entonces, cuando se extienden súbitamente estos diversos campos de inversión de capital, ello trae como natural consecuencia el alza del tipo de interés. No cabe la menor duda acerca de esto. 5143. Chapman. No acierto a comprender del todo que con nuestro gran volumen de exportaciones, tengamos tanto campo de empleo para el oro. 5144. El digno Wilson pregunta. ¿No podrá estar la explicación en que abrimos mayor crédito para nuestras exportaciones que el que obtenemos para nuestras importaciones? Yo, por mi parte, lo pondría en duda. Si alguien os presenta para aceptar letras contra sus mercancías de Manchester enviadas a las Indias, no las aceptaría por menos de 10 meses. Tenemos que pagar a los Estados Unidos por su algodón, y esto es absolutamente seguro, algún tiempo antes de ser pagadas por las Indias. Pero el investigar los efectos en que esto se traduce es un punto bastante delicado. 5145.
Si experimentásemos, como el año pasado, un aumento en las exportaciones de artículos manufacturados por valor de 20 millones de libras esterlinas, tendríamos que haber experimentado previamente un aumento muy considerable en la importación de materias primas. Así planteado el problema, el exceso de exportación es idéntico al exceso de importación y la superproducción idéntica al supercomercio para poder producir esta cantidad acrecentada de mercancías, ¿no es eso? Indudablemente 5146. Habríamos tenido que saldar una balanza muy considerable. Es decir, la balanza habría tenido que ser desfavorable para nosotros en el momento, pero a la larga el curso del cambio con Norteamérica nos favorece, y desde hace mucho tiempo venimos recibiendo de los Estados Unidos cantidades considerables de metales preciosos. 5148. Wilson pregunta al archiusurero Chapman si no considera sus altos intereses como signo de gran prosperidad y elevadas ganancias. Chapman, visiblemente asombrado de la ingenuidad de que da pruebas este psicofante, contesta en sentido afirmativo, naturalmente, pero es lo suficientemente sincero para añadir lo siguiente. Hay algunos que no pueden salir del paso de otro modo. Tienen obligaciones que cumplir y deben cumplirlas, sea o no beneficioso. Pero si se sostiene el alto tipo de interés, será signo de prosperidad. Ambos olvidan que puede ser también signo, como ocurrió en 1857, de que siembran la inseguridad en el país esos caballeros andantes del crédito que pueden permitirse el lujo de pagar un alto interés porque lo pagan a costa del bolsillo ajeno, pero contribuyendo con ello a establecer el tipo de interés para todos, y porque entre tanto viven desahogadamente de las ganancias anticipadas. Por lo demás, al mismo tiempo, esto puede permitir precisamente a los comerciantes realizar negocios verdaderamente rentables. El sistema de los anticipos hace que los reflujos sean completamente engañosos. Esto explica también lo siguiente, que no requiere explicación por lo que se refiere al Banco de Inglaterra, puesto que cuando el tipo de interés es alto, descuenta a tipo más bajo que los demás. 5156. Creo que puedo decir, manifiesta Chapman, que nuestras sumas de descuento, en el momento actual, en que llevamos ya tanto tiempo con un tipo de descuento alto, han llegado a su máximo. Esto lo decía Chapman en 21 de julio de 1857, un par de meses antes de producirse el crack. 5157. En 1852, en que el tipo de interés estaba bajo, no eran tan grandes, ni mucho menos. Porque en realidad por aquel entonces era mucho más sólido el estado de los negocios. 5159. Si existiese en el mercado una gran plétora de dinero, y el tipo de descuento bancario fuese bajo, tendríamos un descenso de letras. En 1852 nos encontrábamos en una fase completamente distinta. Las exportaciones e importaciones del país no eran entonces absolutamente nada, en comparación con lo que son hoy. 5161. Con este tipo alto de interés, nuestros descuentos son hoy tan grandes como en el 854, en que el tipo de interés era de un 5 a un 500%. Resulta altamente divertido ver en el interrogatorio de Chapman cómo estas gentes consideran en realidad el dinero del público como de su propiedad y se creen con derecho a obtener la convertibilidad perpetua de las letras descontadas por ellos. La simpleza de las preguntas y respuestas es muy grande. Es deber del legislador hacer que sean convertibles en todo momento las letras aceptadas por las grandes firmas y velar por que el Banco de Inglaterra se las vuelva a descontar en cualesquiera circunstancias a los bill brokers. Sin tener en cuenta que en 1857 dieron en quiebra a 3 de estos bill brokers con una quiebra de cerca de 8 millones de libras esterlinas y un capital propio insignificante en comparación con estas deudas. 5177. ¿Quiere usted decir con ello que a su juicio las letras aceptadas por Baring o Lloyd debieran ser descontables obligatoriamente, al modo como es hoy obligatoriamente canjeable por oro un billete del Banco de Inglaterra? Mi opinión es que sería algo muy deplorable que esos efectos no fuesen descontables. Se crearía una situación muy extraordinaria si una persona tuviese que declararse en suspensión de pagos porque, poseyendo letras aceptadas por Smith, Paine y Co. o por Jones Lloyd y Co. no pudiesen descontar las 5178. Las letras aceptadas por Baring no representan la obligación de hacer efectiva una determinada suma de dinero al vencimiento de la letra. Es muy exacto. Pero cuando los señores Baring asumen esta obligación, como cualquier comerciante cuando se obliga a lo mismo, no piensan ni por sueños que tendrán que pagar en soberanos la suma adecuada. Cuentan con que la saldarán en la Clearing House. 5180.
¿Cree usted entonces que debiera imaginarse un sistema que dé al público el derecho a recibir el dinero antes del vencimiento de las letras, estando obligado un tercero a descontárselas? No, yo no creo esto. Pero si quiere decir que no debiéramos contar con la posibilidad de que se nos descontaran las letras comerciales, tendríamos que cambiar toda la estructura de las cosas. 5182. ¿Cree usted, pues, que una letra comercial debiera ser convertible en dinero exactamente lo mismo que es convertible en oro un billete del Banco de Inglaterra? Exactamente lo mismo, en ciertas y determinadas circunstancias. 5184. ¿Cree usted, por tanto, que las instituciones de la currency debieran estar organizadas de tal modo que una letra comercial de solidez inatacable fuese canjeable por dinero en cualquier momento, exactamente lo mismo que un billete de banco? Eso es lo que yo pienso. 5185. Pero no irá usted tan lejos como a pretender que el Banco de Inglaterra u otra institución cualquiera sea obligada por la ley a canjear esas letras. Voy, desde luego, tan lejos como a sostener que si redactamos una ley para la regulación de la currency, debemos adoptar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de que se produzca una inconvertibilidad de las letras comerciales libradas dentro del país, siempre y cuando que sean inatacablemente sólidas y legítimas. Tal es la convertibilidad que tiene la letra comercial frente a la convertibilidad del billete de banco. 5190. Los financieros del país no representan realmente sino al público, como el señor Chapman lo representaría más tarde ante los tribunales en el proceso Davison. Véanse los Great City Frauds. Los grandes fraudes de la City. 5196. Durante las fechas trimestrales en que se abonan los dividendos es, absolutamente necesario para nosotros recurrir al Banco de Inglaterra. Si retira usted de la circulación 6 o 7 millones de renta pública como anticipo de los dividendos, tiene que haber necesariamente alguien que supla esta cantidad y la ponga a su disposición en el período intermedio. En este caso se trata, por tanto, de suministro de dinero, no de capital ni de capital de préstamo. 5169. Todo el que conozca nuestro mundo comercial sabe que cuando se presenta una de esas situaciones en que los bonos del tesoro son invendibles, en que las obligaciones de la Compañía de las Indias Orientales pierden todo su valor, en que resulta imposible descontar las mejores letras comerciales, tiene que producirse necesariamente una gran preocupación en aquellos que están obligados por sus negocios a realizar instantáneamente pagos en los medios de circulación habituales en el país, simplemente con que ello se les exija, que es lo que les ocurre a todos los banqueros. Esto trae como consecuencia al que todo el mundo duplique sus reservas. E imagínese usted las consecuencias a que esto conduce en todo el país si cada uno de los banqueros que operan en el campo, y de los que hay unos 500, encarga a su corresponsal en Londres que le remita 5.000 libras esterlinas en billetes de banco. Aunque tomásemos como media una suma tan reducida, lo que es completamente absurdo, nos encontraríamos con que de este modo se sustraerían a la circulación 2,5 millones de libras esterlinas. ¿Cómo sustituir esta suma? Por otra parte, los capitalistas privados, etc., quieren retener el dinero, no separarse de él por alto que sea el interés que les abonen, pues dicen, con Chapman. 5195. Preferimos no cobrar intereses a estar preocupados con la idea de si podremos recobrar el dinero cuando lo necesitemos. 5173. Nuestro sistema es este. Tenemos 300 millones de libras esterlinas de obligaciones, cuyo pago en moneda corriente del país puede reclamársenos en un momento dado, y esta moneda nacional, si la invertimos toda en estos fines, asciende a 23 millones de libras o a la cantidad que sea. ¿Acaso no es esta una situación que puede arrastrarnos a convulsiones en cualquier momento? De aquí que, en las crisis, el sistema de crédito se trueque repentinamente en el sistema monetario. Prescindiendo del pánico interior que se produce en los casos de crisis, solo puede hablarse de la cantidad de dinero en lo que se refiere a los metales, al dinero mundial. Y es este precisamente el que Chapman elimina, al referirse exclusivamente a 23 millones en billetes de banco. El mismo Chapman. 5218. La causa primaria de las perturbaciones producidas en el mercado del dinero en abril y más tarde en octubre de 1847 residía indudablemente en la masa de dinero necesaria para regular el curso del cambio, a consecuencia del volumen extraordinario de exportaciones efectuadas durante el año. En primer lugar, esta reserva del dinero del mercado mundial había quedado reducida, por aquel entonces, a su mínimo. En segundo lugar, servía al mismo tiempo de seguridad para la convertibilidad del dinero crédito, de los billetes de banco.
Reunía, por tanto, dos funciones completamente distintas, pero emanadas ambas de la naturaleza del dinero, puesto que el dinero real es siempre dinero del mercado mundial y el dinero crédito tiene siempre como base el dinero del mercado mundial. En 1847, a no ser por la derogación de la ley bancaria de 1844, no habrían podido las clearing houses hacer frente a sus operaciones 5221. Sin embargo, Chapman intuía la crisis inminente. 5236. Hay ciertas situaciones del mercado del dinero, y la actual no está muy lejos de eso, en que el dinero es muy difícil de conseguir, haciéndose necesario recurrir al banco. 5239. Por lo que se refiere a las sumas retiradas por nosotros del banco el viernes, el sábado y el lunes, 19, 20 y 22 de octubre de 1847, nos habríamos sentido contentísimos si al miércoles siguiente hubiésemos podido recobrar las letras de cambio. Tan pronto como pasó el pánico, refluyó a nuestras manos el dinero en efecto, el martes, 23 de octubre, fue declarada en suspenso la ley bancaria, con lo cual quedó conjurada la crisis. En el NUM 5274, Chapman cree que las letras en curso libradas simultáneamente sobre Londres suman unos 100 o 120 millones de libras esterlinas. Sin incluir en esta suma las letras de carácter local sobre plazas provinciales. 5287. Mientras que el importe de billetes de banco en manos del público ascendía en octubre de 1856 a 21.155.000 libras esterlinas, había sin embargo una dificultad extraordinaria para obtener dinero. A pesar de tener tanto en sus manos el público, nosotros no podíamos llegar a él. Esto ocurría por efecto del miedo debido a la crisis que atravesó durante algún tiempo, marzo de 1856, el Eastern Bank. Banco Oriental. 5290, 92. Tan pronto como pasa el pánico, todos los banqueros que se benefician con los intereses empiezan inmediatamente a dar ocupación a su dinero. 5302. Chapman explica la inquietud que se produce al disminuir las reservas bancarias, no por el miedo a causa de los depósitos, sino porque todos aquellos que pueden verse en el caso de tener que pagar de pronto grandes sumas saben perfectamente que pueden verse obligados a recurrir al banco como último recurso para hacer frente a la crisis en el mercado del dinero. Y si el banco dispone de una reserva muy pequeña, no se alegrará de recibirnos, sino todo lo contrario. Por lo demás, es hermoso ver cómo va desapareciendo la reserva como magnitud efectiva. Los banqueros retienen un mínimo para sus negocios corrientes, en parte en su poder y en parte en poder del Banco de Inglaterra. Los bill brokers retienen el dinero bancario suelto del país sin reserva alguna. Y el Banco de Inglaterra solo tiene para hacer frente a las deudas de sus depósitos las reservas de los banqueros y otras reservas, además de los public deposits, etc., que deja hundirse hasta el punto más bajo, a 2 millones, por ejemplo. Por tanto, aparte de estos 2 millones en papel, toda esta especulación, en tiempos de crisis, la cual disminuye la reserva, puesto que los billetes de banco que se ingresan a cambio de los metales que salen tienen que ser anulados, no cuenta absolutamente con más reserva que el tesoro metálico, por cuya razón cualquier disminución de él por el éxodo del oro no hace más que acentuar la crisis. 5306. Si no existiese dinero para operar las compensaciones en la clearing house, no veo qué otra solución nos quedaría sino reunirnos y hacer nuestros pagos en primeras letras, en letras sobre la oficina del tesoro, sobre Smith, Paine & Co. etc. 5307. Por consiguiente, si el gobierno no se preocupase de proveerles a ustedes de medios de circulación, ¿crearían ustedes uno por sí y ante sí? ¿Qué podríamos hacer? Viene el público y nos arrebata de las manos el medio de circulación. Este no existe. 5308. ¿Se limitarían, pues, a hacer en Londres lo que diariamente se hace en Manchester? Sí. Es muy buena la respuesta de Chapman a la pregunta que Cayley, Birmingham Man de la Escuela de Actuor, le formula con referencia a la idea que Overstone tiene del capital. 5315. Se ha dicho ante el comité que en una crisis como la de 1847 lo que preocupa no es encontrar dinero, sino capital. ¿Qué opina usted de esto? No lo entiendo. Nosotros solo comerciamos en dinero, no entiendo lo que quiere usted decir. 5316. Si por eso, por capital comercial, entiende usted la cantidad de dinero que un hombre tiene metido en su negocio y le pertenece en propiedad.
Si llama usted a eso capital, esta suma no representa casi nunca más que parte muy pequeña del dinero con que opera en su negocio, gracias al crédito que el público le concede, por mediación de los Chapman. 5339. ¿Es por falta de riqueza por lo que suspendemos nuestros pagos? En modo alguno, no existe falta de riqueza, sino que nos movemos bajo un sistema extraordinariamente artificioso, y cuando existe una demanda enorme e inminente, superincumbente, de medios de circulación, pueden darse circunstancias que nos impidan entrar en posesión de ellos. ¿Es que por eso va a paralizarse toda la actividad comercial del país? ¿Es que vamos a cerrar por eso todos los cauces de la ocupación? 5338. Si se nos plantease la disyuntiva de mantener en pie una de las dos cosas, los pagos al contado o la industria del país, yo sé muy bien cuál de las dos sacrificaría. A propósito de la acumulación de billetes de banco con la mira de agudizar la crisis y aprovecharse de las consecuencias 5358, dice que esto podría ocurrir muy fácilmente. Bastaría con que se decidiesen a hacerlo 3 bancos grandes. 5383. Puede usted desconocer, siendo como es uno de los hombres iniciados en los grandes negocios de nuestra capital, que los capitalistas aprovechan estas crisis para obtener enormes ganancias a costa de la ruina de aquellos que caen como víctimas. Acerca de esto no puede caber la menor duda, podemos creer a Chapman a pies juntillas cuando nos dice esto, aunque acabara estrellándose en el intento de obtener enormes ganancias a costa de la ruina de los que caen, como víctimas. Pues cuando su asocié Gurney dice, toda modificación de la coyuntura aprovecha al que está informado, Chapman afirma. Una parte de la sociedad no sabe nada de la otra. Ahí tenemos por ejemplo al fabricante que exporta sus mercancías al continente o que importa sus materias primas y que no sabe nada de quien negocia con lingotes de oro 5046. Así se explica que, un buen día, Gurney y Chapman no supiesen entender lo que pasaba y diesen en quiebra de un modo poco airoso. Ya hemos visto más arriba que la emisión de billetes de banco no significa siempre adelanto de capital. El siguiente testimonio de Tooke ante la Comisión de Comercial Distres de la Cámara de los Lores, en 1848, demuestra simplemente que el adelanto de capital, aun cuando se lleve a cabo por el banco mediante la emisión de nuevos billetes, no representa sin más un aumento de la calidad de billetes en circulación. 5099. ¿Cree usted que el Banco de Inglaterra, por ejemplo, pueda aumentar considerablemente sus adelantos sin que esto se traduzca en un aumento de la emisión de billetes? Hay hechos sobrados que así lo demuestran. Uno de los ejemplos más palmarios fue el año 1835, en que el banco hizo uso de los depósitos de las Indias Occidentales y del empréstito concertado con la Compañía de las Indias Orientales, para aumentar sus anticipos al público. Al mismo tiempo disminuyó realmente algo la cifra de los billetes de banco en manos del público, y algo semejante pudo observarse en 1846, en el momento en que se hicieron efectivos en el banco los depósitos de las compañías ferroviarias. Los títulos y valores en descuento y en depósito subieron a unos 30 millones aproximadamente, sin que se produjese ningún efecto perceptible en cuanto al importe de los billetes de banco en manos del público. Pero el comercio al por mayor dispone, además de los billetes de banco, de otro medio de circulación, mucho más importante todavía para él: las letras de cambio. El señor Chapman nos ha mostrado cuán esencial es para la buena marcha de los negocios que las letras sólidas sean pagaderas en todas partes y bajo cualesquiera circunstancias. Hill nicht mehr der Tausbeschontoff. Was soll gelten, ceter. Ahora bien, ¿qué relación guardan entre sí estos dos medios de circulación? Gilbert dice acerca de esto. Al restringirse el importe de la circulación de billetes de banco, aumenta normalmente el importe de las letras en circulación. Las letras son de dos clases: letras comerciales y letras bancarias. Cuando el dinero escasea, los prestamistas de dinero dicen: gire usted contra nosotros y aceptaremos la letra A, y cuando un banquero provincial descuenta una letra a un cliente, no le entrega dinero contante y sonante, sino una letra propia a 21 días sobre su agente de Londres. Y estas letras sirven de medio de circulación G. W. Gilbert, an inquirimiento de causes of the pressure, etc., p. 31. Lo cual es confirmado, bajo una forma algo distinta, por Neumach. Ben Katz, 1857, núm. 1426.
No existe conexión alguna entre las fluctuaciones en cuanto al importe de las letras en circulación y las que afectan a los billetes de banco circulantes. El único resultado aproximadamente uniforme es que, tan pronto como se presenta la más pequeña crisis en el mercado de dinero, apenas se manifiesta un alza en el tipo de descuento, aumenta considerablemente el volumen de la circulación de letras, y viceversa. Pero las letras libradas en tales épocas no son, ni mucho menos, solamente las letras bancarias a corto plazo a que se refiere Hilbert. Por el contrario, son en gran parte letras de acomodación que no representan ningún negocio real o que solo responden a negocios que se inician simplemente como base para librar letras. Y los ejemplos tanto de unos como de otros abundan. Por eso dice el Economist, Wilson, comparando la seguridad de estas letras con la de los billetes de banco. Los billetes de banco pagaderos a la vista no pueden nunca circular en exceso, pues el excedente refluiría siempre al banco para ser canjeado. En cambio pueden emitirse letras a 2 meses en gran exceso, puesto que no existe ningún medio que permita fiscalizar la emisión hasta el momento en que vencen y entonces se hallan ya sustituidas por otras. Es completamente incomprensible para nosotros que un país pueda admitir la seguridad de la circulación de letras pagaderas en una fecha futura, y en cambio oponer toda clase de reparos contra la circulación de papel moneda pagadero a la vista. Economist 22 mayo, 1847, p. 575. Por consiguiente, la cantidad de letras circulantes se halla determinada exclusivamente por las necesidades del comercio, al igual que la de los billetes de banco. En tiempos normales circulaban en el Reino Unido, refiriéndose a la década del 50, con 39 millones de billetes de banco, unos 300 millones de letras de cambio, de ellas 100 a 120 millones solamente en Londres. El volumen de circulación de las letras no ejerce la menor influencia sobre el volumen de la circulación de billetes de banco, y esta solo influye sobre aquella en las épocas de escasez de dinero, en que aumenta la cantidad de letras y desmerece su calidad. Finalmente, en momentos de crisis falla completamente la circulación de letras de cambio. La gente no acepta más que pagos al contado y las promesas de pago no sirven de nada, solo el billete de banco conserva su capacidad circulatoria, por lo menos hasta la fecha en Inglaterra, puesto que detrás del Banco de Inglaterra está la nación con toda su riqueza. Ya hemos visto cómo hasta el señor Chapman, a pesar de ser en 1857 un magnate del mercado de dinero, se queja amargamente de que existen en Londres unos cuantos grandes capitalistas de dinero lo suficientemente fuertes para poder llevar el desorden, en el momento dado, a todo el mercado de dinero, sangrando así del modo más infame a los pobres pequeños financieros. Hay, pues, según él, unos cuantos grandes tiburones capaces de agudizar considerablemente cualquier crisis vendiendo consolidados por valor de 1 o 2 millones y sustrayendo así al mercado una cantidad igual en billetes de banco, y, al mismo tiempo, en capital de préstamo disponible. Y asegura que para llevar a cabo esta maniobra, consistente en convertir en pánico una crisis, bastaría con que trabajasen de acuerdo 3 grandes bancos. La gran potencia del capital en Londres es, naturalmente, el Banco de Inglaterra, el que, sin embargo, se halla en la imposibilidad de manifestar su poder de un modo tan brutal por la posición que ocupa como organismo semiestatal. No obstante, también él sabe encontrar, sobre todo desde la ley bancaria de 1844, los medios y los caminos necesarios para poner a buen recaudo su cosecha. El Banco de Inglaterra tiene un capital de 14.553.000 libras esterlinas y dispone, además, de cerca de 3 millones de libras de saldo, es decir, de ganancias no distribuidas, y de todo el dinero que afluye al gobierno en concepto de impuesto, etc., y que es obligatorio depositar en sus arcas mientras se le da empleo. Si a esto añadimos la suma de los demás depósitos, que en tiempos normales ascienden a unos 30 millones de libras, y de los billetes emitidos sin cobertura, aún encontraremos que se queda más bien corto el cálculo de Newmarch cuando dice, en Ben Katz, 1857-1889. Estoy convencido de que la suma total de los fondos continuamente ocupados en el mercado de dinero, de Londres, puede cifrarse en unos 120 millones de libras esterlinas, de una parte muy considerable de los cuales, hacia un 15 o un 20%, dispone el Banco de Inglaterra. Cuando el banco emite billetes que no se hayan cubiertos por la reserva metálica acumulada en sus sótanos, crea signos de valor que no son simplemente medios de circulación, sino que son además, para él, capital adicional, aunque ficticio, por el importe nominal de estos billetes no cubiertos. Capital adicional que rinde al banco, naturalmente, una ganancia adicional. En Ben Katz, 1857, pregunta Wilson a Newmarch.
1563. La circulación de los propios billetes de un banco, es decir, el importe de ellos que por término medio permanece en manos del público, viene a complementar el capital efectivo de este banco, ¿no es cierto? Absolutamente cierto. 1564. Toda la ganancia que el banco obtiene de esta circulación es, por tanto, una ganancia que procede del crédito y no de un capital realmente poseído por él. Absolutamente cierto. Esto mismo es aplicable, naturalmente, a los bancos privados que emiten billetes. En sus respuestas NUMS 1866-68. Neumarch considera las 2/3 partes de todos los billetes de banco emitidos por estos establecimientos, ya que para la otra tercera parte deben estos bancos contar con reservas metálicas, como creación de otro tanto capital, puesto que se ahorra dinero metálico en iguales proporciones. La ganancia del banquero no podrá ser, por tanto, mayor que la de otros capitalistas. Queda en pie el hecho de que saca su ganancia de este ahorro nacional de dinero metálico. El hecho de que lo que es un ahorro nacional aparezca convertido en ganancia privada no les choca a los economistas burgueses, pues la ganancia en general no es otra cosa que apropiación del trabajo nacional. Hay nada más disparatado que el que, por ejemplo, en 1797-1817 el Banco de Inglaterra, cuyos billetes solo gozan de crédito a través del Estado, se haga pagar luego por el Estado, y consiguientemente por el público, bajo la forma de intereses por los empréstitos públicos, por el poder que el propio Estado le confiere de convertir estos mismos billetes de papel en dinero, para prestárselos luego al Estado. Por lo demás, los bancos disponen de otros medios para crear capital. Según el mismo Neumarch, los bancos provinciales tienen, como ya hemos dicho más arriba, la costumbre de enviar sus fondos sobrantes, es decir, los billetes del Banco de Inglaterra, a los bill brokers de Londres, quienes les devuelven a cambio de ello letras descontadas. El banco sirve con estas letras a sus clientes, pues tiene como norma no volver a poner en circulación las letras recibidas de sus clientes provinciales, para que las operaciones comerciales de estos clientes no sean conocidas en su propia vecindad. Estas letras recibidas de Londres no sirven solamente para entregarlas a clientes que deben hacer pagos directos a Londres, a menos que prefieran hacer que el banco les entregue una orden de pago directa sobre la capital. Sirven también para llevar a cabo pagos en las plazas provinciales, puesto que el endoso bancario les garantiza el crédito local. En Lancashire, por ejemplo, han desplazado de la circulación todos los billetes emitidos por los bancos provinciales y gran parte de los billetes del Banco de Inglaterra, Ben Katz, 1857, números 1568-74. Vemos, pues, cómo los bancos crean crédito y capital. L mediante emisión de billetes de banco propios. Segundo, mediante el libramiento de órdenes de pago sobre Londres hasta con 21 días de plazo de vencimiento, pero que se les hacen efectivas inmediatamente de librarse. Tercero, mediante el pago de letras descontadas, cuya capacidad de crédito se establece primordial y esencialmente, al menos en cuanto al distrito local de que se trata, por el endoso del banco. El poder del Banco de Inglaterra se revela en su regulación de la cuota comercial del tipo de interés. En épocas en que los negocios se desarrollan normalmente, puede ocurrir que el Banco de Inglaterra no pueda cerrar el paso a una corriente moderada de huida del oro de sus reservas metálicas mediante la elevación del tipo de descuento, porque los bancos privados y por acciones y los bill brokers, cuya potencia de capital ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años, se encarguen de satisfacer la demanda de medios de pago. En este caso, tiene que echar mano de otros recursos. Pero, para los momentos críticos sigue rigiendo lo que el banquero Glynn, de la firma Glynn, Mills, Currie & Co. declaró ante la Comisión de Comercial Distress, 1848-57. 1709. En los momentos de gran crisis dentro del país, es el Banco de Inglaterra el que impone el tipo de interés 1710. En tiempos de crisis extraordinaria, cuando se hallan relativamente restringidos los descuentos de los banqueros privados o los brokers, recaen sobre el Banco de Inglaterra, lo cual da a este poder para fijar la cuota comercial del tipo de interés. Claro está que, como institución pública protegida por el Estado y dotada por este de privilegios, no puede emplear este poder a su libre albedrío, como si se tratase de una empresa privada. Por eso dice Hubbard ante la Comisión Bancaria Ben Katz, 1857. 2844. Pregunta. ¿No será el caso de que cuando más alto es el tipo de descuento más baratos son los servicios que presta el Banco de Inglaterra y de que cuando aquel es más alto son los servicios de los brokers más baratos? Hubbard.
Ese caso se dará siempre, pues el Banco de Inglaterra no desciende nunca tanto como sus competidores, ni se eleva tampoco tanto cuando más alto es el tipo de interés. A pesar de eso, se produce una situación grave en el mundo de los negocios cuando el banco, en momentos de crisis, aprieta las tuercas, como suele decirse, es decir, eleva todavía más el tipo de interés, superior ya a la media. Tan pronto como el Banco de Inglaterra aprieta las tuercas, cesan todas las compras destinadas a la exportación, los exportadores esperan a que la depresión de los precios llegue a su punto más bajo, y solo entonces y nunca antes se lanzan a comprar. Pero al llegar a este punto, el curso se halla ya regulado de nuevo. El oro deja de ser exportado antes de que se llegue a este punto máximo de depresión. Las compras de mercancías para la exportación pueden, si acaso, hacer que retorne una parte del oro enviado al extranjero, pero llegan demasiado tarde para impedir el éxodo G. W. Gilbert, An Inquiry into the Causes of the Pressure on the Money Market, Londres, 1840, p. 35. Otro de los efectos de la regulación del medio de circulación mediante el cambio exterior es que, en tiempos de crisis, provoca una subida enorme del tipo de interés OP. Cit. p. 40. Las costas que supone el restablecer el curso de los cambios pesan sobre la industria productiva del país, mientras que en el transcurso de este proceso la ganancia del Banco de Inglaterra aumenta positivamente por el hecho de que sus operaciones siguen desarrollándose con una cantidad menor de metales preciosos OP. Cit. p. 52. Pero estas grandes fluctuaciones del tipo de interés, dice Samuel Gurney, son beneficiosas para los banqueros y comerciantes en dinero. Todas las fluctuaciones son comerciales, redundan en beneficio de quien sabe entenderlas. Y aunque los Gurney se queden con la mejor parte en la despiadada explotación de la situación de penuria de los negocios, cosa que el Banco de Inglaterra no puede permitirse hacer con el mismo desahogo, es indudable que también este saca de ello bonitas ganancias, sin hablar de las ganancias privadas que les caen por sí mismas en el regazo a los señores directores, gracias a la posición excepcional en que se hallan colocados para conocer la situación general de los negocios. Según los datos del Lord's Committee, en 1817, al reanudarse los pagos al contado, estas ganancias del Banco de Inglaterra ascendían, para todo el período que va de 1797 a 1817, a las cifras siguientes. Sobre un capital de 11.642.400 libras esterlinas en 19 años, de Hardcastle, Bentham Bankers, segunda ed. Londres 1843, p. 120. Si calculamos con arreglo al mismo principio las ganancias totales del Banco de Irlanda, que en 1797 suspendió también los pagos al contado, obtenemos el resultado siguiente. Sobre un capital de 3 millones de libras, OP. Cit. p. 363-364. Y aún se habla de centralización. El sistema de crédito, cuyo eje son los supuestos bancos nacionales y los grandes prestamistas de dinero y usureros que pululan en torno a ellos, constituye una enorme centralización y confiere a esta clase parasitaria un poder fabuloso que le permite, no solo diezmar periódicamente a los capitalistas industriales, sino inmiscuirse del modo más peligroso en la verdadera producción, de la que esta banda no sabe absolutamente nada y con la que no tiene nada que ver. Las leyes de 1844 y 1845 prueban el creciente poder de estos bandoleros, con los que se alían los financieros y stockholders. Y si aún hay alguien que piensa que estos honorables bandidos solo explotan la producción nacional e internacional en interés de la producción de los mismos explotados, se convencerá de su error leyendo la siguiente digresión acerca de la alta dignidad moral de los banqueros. Los establecimientos bancarios son instituciones religiosas y morales. ¿Cuántas veces el miedo a ser contemplado por el ojo vigilante y reprobatorio de su banquero hace que un nuevo comerciante se abstenga de andar en compañía de gentes bulliciosas y dilapidadoras? Qué angustiosa preocupación la suya de no perder la estimación del banquero, de guardar las apariencias de la respetabilidad. El temor de que el banquero le frunza el ceño influye más en él que las prédicas morales de sus amigos. Tiembla ante la posibilidad de que se le crea capaz de cometer un fraude o de incurrir en el más leve testimonio falso, por miedo a inspirar sospechas y a que, como consecuencia de ello, el banco le restrinja o le retire el crédito. El consejo de su banquero es más importante para él que el de su confesor G. M. Bell, director de un banco de Escocia, The Philosophy of Joint Stock Banking, Londres, 1840, pp. 46 y 47.